Entonces, la clase pasada tuvimos una clase bastante divertida. En la clase divertida pudimos ver todo lo que tiene que ver con formatos de contenidos. En los formatos de contenidos pudimos revisar cuáles son los formatos de contenido que son más interesantes para desarrollar y cuáles son los contenidos que deberíamos abordar dentro de nuestra estrategia de comunicación para tener un performance interesante. De ahí vimos imágenes, videos, historias, vimos publicaciones, infografías y live stream, vimos cómo desarrollar una metodología de formatos que nos inspire y nos llegue a esa narrativa de comunicación en función del camino del héroe y nos vaya desarrollando. Vimos, según la cadencia o la comunicación, qué formatos de contenidos podríamos tener para cada una de las redes sociales y cuáles se aplican más en función de las acciones que nosotros estamos desarrollando. Y vimos el funnel de cómo íbamos a desarrollar todos los contenidos, cómo lo íbamos a ejecutar, cómo se desarrollaba la línea de producto y demás. Y claro, con una tarea maravillosa de decir cuáles son los mejores formatos en función de las tácticas de marketing digital, en función de redes sociales, que en este momento les está convirtiendo mejor, cómo se está desarrollando y demás. De ahí pudimos ver los tipos de contenido. En los tipos de contenido alcanzamos a divisar todo lo que nosotros podíamos empezar a desarrollar en función de ese mix de comunicaciones encasillado en el arquetipo de comunicación, si a mi computador le da la gana de presentar. Entonces, en función del arquetipo de comunicación, nosotros cómo vamos desarrollando esos tipos de comunicación. Revisamos qué eran los tipos de contenido educativo, qué eran los contenidos de entretenimiento, de entretenimiento y aportar y divertir, cuáles son los contenidos de marca, cuáles son los contenidos de producto, cuáles son los contenidos de tendencia, por qué las marcas deberían opinar en función de las acciones que nosotros tengamos o en acciones afines, porque una marca como Coupa debería opinar hoy en el 8M, como una marca como Gigi's no debería opinar en este día, porque no tiene correlación. Si bien hay marcas que tienen afinidad con unas fechas coyunturales o con una experimentación como tal, pues no todas tenemos que opinar en ciertas cosas. Ejemplo, muchas empresas de bancos están tomando el 8M como tal, cogiendo la frase de Shakira, diciendo las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y ahora dicen las mujeres ahorran. Entonces uno dice, ok, el día de la mujer no es el día del emoji, no es el día del gato, no es el día del perro. Se murieron un montón de viejas para que nosotros pudiéramos tener los derechos que tenemos en este momento. Por eso no es una celebración, es una conmemoración y por eso entendemos cómo dictaminar o cómo ejecutar la opinión en función de los valores y propósitos de marca en función del crecimiento o de las cosas que nosotros estemos. Poner postura o lineal de postura nos ayuda a determinar qué es lo que podemos y hasta dónde podemos expandir nuestros tratamientos de comunicación. Contenido colaborativo, contenido detrás de cámaras. El contenido colaborativo es lo que más en función de Instagram, si los valores de Instagram y el entendimiento de Instagram es lo que ustedes estén buscando. Los contenidos colaborativos dentro de esta plataforma están siendo muy bien vistos y están siendo una forma fácil de crecer y desarrollar como toda tu estrategia de comunicación. También vimos la clase pasada los tipos de contenido. Entonces vimos que el contenido de marca es donde nosotros expresamos explícitamente qué somos, cómo lo desarrollamos y demás. Juli, este contenido podría ser bien interesante para ti porque dentro de la construcción de la comunicación que tú tienes podrías desarrollar este tipo. La comunicación de educación es una comunicación que nos ayuda en el middle of the funnel, la comunicación coyuntural nos ayuda a aprovechar tendencias, a emitir opiniones, la comunicación de producto nos ayuda a demostrar qué es lo que vendemos, cómo lo ejecutamos y cómo lo proyectamos. El contenido de equipo, el contenido de sostenimiento mantiene un tipo de comunicación con los que ya son clientes y le demuestra a las personas que como nosotros ya tenemos clientes, pueden confiar en nosotros y tenemos el contenido héroe, que es el contenido más ilustrativo, más creativo y que en función de la marca o en función de la coyuntura es el más wow que vamos a desarrollar. Entendiendo estas acciones, pues ya podemos irnos a los temas realmente interesantes. Dentro de la ejecución del ejercicio de lo que les pido, dentro de la visualización, entendimiento y desarrollo de su marca, pues la idea es que ustedes estén
en estos 6 puntos, ponderando cuáles son contenidos de marca y cuánto porcentaje tienen, cuánto de coyuntural lo están haciendo, cuánto de keep, cuánto contenido héroe están sacando, cada cuánto están sacando una campaña full creativa, si están sacando una campaña creativa cada 2 meses, si están sacando una campaña creativa cada mes, cómo está haciendo ese tiempo de vida de campaña creativa y desarrollo que están teniendo y el tema de educación. Y teniendo en cuenta esto, pues ya nos podemos ir al verdadero ítem que es el journey, que vimos un poquito en la clase pasada, pero vamos a irnos al journey de los contenidos. Entonces, entendiendo que tú todo el día estás buscando información, no todo el día estás buscando entender y fragmentar comunicación y solo el 7% del día estás pensando, yo quiero comprar. Si esto es como las acciones que nosotros vamos desarrollando, ejecutando y demás, hay alguien con el micrófono abierto, le pido que lo cierre. Nosotros deberíamos tener el flujo de contenidos. Entonces, ¿qué es el flujo de contenidos? Es un funnel o un caminito de migas de pan como Hansel y Gretel que describe todos los pasos que tiene que llegar a hacer una persona para llegar a una meta o un mismo fin. Como lo hacemos como con mi jefe y yo. Mi jefe es corredor de automovilismo y yo soy su navegante. Entonces, lo que vamos a hacer en el túnel es diagramar específicamente cómo vamos a ir de un punto A a un punto B, qué enlaces o qué conexiones necesitamos y qué puntos dentro del mapa tenemos que tener. De ahí tenemos que tener 4 acciones bastante importantes. Número 1, todo inicia con la atención. Todo inicia con ese primer llamado de atención, ese primer comunicado, que puede ser sonido, que puede ser imagen, que puede ser olfativo, que puede ser táctil o que puede ser un mundo maravilloso que nosotros le vamos construyendo. En esta etapa, funcionalmente, en atracción, es que ustedes le pongan atención a la marca. Sí, nosotros presentamos el producto con una foto en fantasma, ahí puestico, y le ponemos la descripción del producto, el entendimiento del producto. Esto no va a ser interés, porque como en un supermercado hay puestos un montón de productos y si el producto lo comunicas como producto, nunca vas a tener atención. Si el producto lo comunicas con una narrativa, vas a tener atención. Imaginemos esto. Ustedes van a ir a un supermercado y llegan y entran al supermercado, el supermercado de su gusto, de su interés, y cuando tú llegas al supermercado, es como cuando llegas a redes sociales. Llegas y tienes un pool de 1 millón de productos y tienes microsegundos para poder tomar la decisión. Tienes tanto, tanto, tanto en el anaquel de jabones o tienes tanto, tanto en el anaquel de papitas que generalmente deberías tener un conocimiento previo para poder tomar la decisión. Pero en atención a eso, los supermercados diseñaron la punta de góndola. Y la punta de góndola es para las personas que van caminando y van mirando en el centro de atención de donde tienen los productos, el punto de góndola, van a tener un llamado de atención mejor. ¿Y qué deberías hacer en ese llamado de atención? Buscar lograr el interés. Entonces, si tú tienes tu buyer persona y si tienes tu mapa de empatía, entiendes cuáles son los miedos y cuáles son las cosas que está buscando ese ser. Lo más fácil para poder llegar a tener la atención por el producto es trabajar sus miedos o trabajar lo que quiere ser cuando sea grande. Desde el discurso narrativo de comunicación, cuando tú trabajas ese tipo de acciones en la etapa de atención, tú vas a tener la punta de góndola y la punta de góndola te va a hacer llevar y captar el producto. Es importante que ahí utilices Instagram Stories, que hagas un contenido llamativo, que utilices estados de la comunicación donde utilices varios colores, varias comunicación, y ahí lo que menos importa es el producto. Lo que más importa es la sensación que tú le haces sentir al usuario para que tú puedas generar atención. Por eso es importante tener o algo de música o tener contenido interactivo que se mueva o poner un contenido que sea totalmente disruptivo a los tonos o a las formas de comunicación. Cuando tú tienes tonos o acciones totalmente disruptivas, pues tú puedes hacer que el usuario entienda o te vea más fácilmente. Lo puedes hacer por un grito
o lo puedes hacer con una táctica de comunicación que mueva o que desarrolle y que te lleve a ese feliz fin. La segunda es la consideración. Cuando a ti ya te atrajo el hilo rojo, pues tú tienes que hacer que esa persona se medio amarre a ti. Cuando estás provocando consideración, o sea, ya estás un puntico más abajo, tú tienes que defragmentar ese miedo o esa necesidad que trabajaste en el mapa de empatía con argumentos sólidos para que la persona piense en ti. Entonces, si tú tienes que hacer o darle argumentos sólidos, pues lo más fácil es que tú a partir de bullet points le expliquen los 3, los 5, los 7 o un número impar de acciones que necesitas saber. El torneo tiene esto, tú vas a ganar esto, vas a tener reconocimiento, vas a desarrollar. En un retail, vas a tener descuento en esto, vas a lograr esto y vas a limpiar tu casa. Y siempre vámonos con acciones en números impares y siempre cuando estamos buscando consideración, busquemos ítems o bullet points que expliquen fácilmente lo que tú quieres comunicar. Esto hace que la lectura sea más rápida, entienda y contemple a las personas que tienen un trastorno de aprendizaje, un TDAH, hace que las personas puedan leer saltado y que puedan desarrollarlo y hacen que las personas tengan una consideración del entendimiento del producto o servicio o de la acción que tú quieres llegar. Cuando estás buscando lealtad o conversión, lo podemos ver. Vamos a tener lealtad primero o conversión. Yo buscaría primero conversión. Cuando tú quieres que ejecute la acción de la conversión, tú le tienes que dar un ítem en específico para que él convierta. Y eso se llama un CTA. El CTA lo que hace es hacer un call to action que trabaje para que la persona le hunda el botón y lo compre. ¿Cuáles son los mejores CTAs? Los mejores CTAs son los de las empresas aseguradoras de Estados Unidos, porque trabajan con tus miedos. Y los de las empresas de seguridad de la información o los de los malware, porque no quieres estar asegurado. Te trabajan con el lenguaje para que tú te sientas inseguro y tú digas como, puta, lo tengo que comprar o lo tengo que hacer. Es importante que en el CTA sea máximo 3 palabras, que siempre esté encapsulado en un botón y que siempre busques que te lleve a una acción. Y esta acción no es dejar un lead, no es nada, es compre. ¿Por qué? Porque si ya llegaste a la conversión, ya lo que necesitas es una compra. No necesitas más argumentos de venta, no necesitas objeciones de venta, no necesitas absolutamente nada. Tú necesitas que te compre ese man y sal. Y ya lo último, que sería lealtad, es cómo vas a construir una relación de noviazgo con ese, esa o ella. Entonces acá que es importante que tú contemples dentro del mapa de empatía que quiere ser esa persona cuando sea grande contigo. Y esto es muy importante porque generalmente la publicidad no nos lleva a tener relaciones a largo plazo con nuestros clientes, porque o somos un B2C o porque al fin y al cabo nos arrendaron el apartamento y sale para pintura. Entonces, las relaciones de lealtad es cómo nosotros construimos una relación de noviazgo, matrimonio con ese cliente para que cuando llegue otra acción de atención de la competencia, sienta la necesidad de ser fiel a nosotros, sienta la necesidad que debe seguir confiando en nosotros y que sienta la necesidad que si solo habla con esa marca, está siendo traicionero con uno. Entonces, es bien importante que en la etapa de lealtad nosotros construyamos un discurso comunicacional, construyamos una acción en la cual hagamos que las personas se sientan con esa relación tan cercana, tan coaccionada, que deberían pedir permiso hasta para hablar con otra persona. Y esto es bien importante, pues, porque lo que estamos buscando con el tipo de comunicación no es una relación poliamorosa como normalmente funciona, sino que lo que estamos buscando es una relación monogámica donde el cliente piensa en nosotros, así seamos un retail, así seamos una empresa de joyería, así seamos cualquiera de los pensados, pero que piense como nosotros, como si pensaran como en un noviazgo, como un entendimiento de yo quiero esa marca,
yo quiero a estas personas me están creciendo como gamer, estas personas están haciendo esto, estas personas además de que me dieron mi vivienda, viven pendientes de mí, de las acciones y demás. Y estar pendiente de las personas o de ese lifetime value, lo que hace es que nosotros podamos dentro de la lealtad poder conseguir un lifetime value y construir relaciones cercanas, certeras y que nos ayuden a generar viralización. No estamos hablando de flujos de contenidos en función de la adquisición. Tenemos las tres cifras, las tres siglas que tanto les hablaba. Tofu, la parte de arriba del funnel, ¿cómo se genera? Con blogs muy básicos, muy pero muy básicos. No estamos hablando de 1200 caracteres, sino que estamos hablando de posiciones bastante suaves. Estamos hablando de social media updates y esto lo estamos viendo como Insta Stories. Vamos a ver infografías donde visualmente lo que nos vamos a hacer es con una cifra impactarnos, vamos a tener audio, los mini podcasts funcionan muy bien, mensajes directos como las push notifications o como las notificaciones o las estrategias de WhatsApp para tener tofu o tener awareness. Cuando vamos bajando en Mofu, lo que vamos desarrollando son ebooks, white papers, guías y tutoriales, blogs de 1200 caracteres o 2000 caracteres, encuestas, landings, blog densos, blogs y infografías, blogs y videos y demás. Y en la parte de abajo, que es la decisión, que sería Boku, tenemos demos de plataforma, tenemos testimoniales, tenemos asesorías, tenemos cash out, tenemos otro tipo de acciones que nos permiten coger a esa persona y traerla a nuestro territorio y empezarlo dentro de nuestro environment que estamos desarrollando, todo nuestro contexto como tal. Y entendiendo esto, pues dentro del flujo de contenidos en función de adquisición y viendo que lo que estamos buscando son prospectos, hay diferentes redes sociales que pueden ser útiles para captar la audiencia o captar la atención de las personas. Número uno, Be Real, los momentos de TikTok, los momentos de Instagram. Nos permite mucho TikTok, ¿por qué? Porque como su algoritmo está tan abierto, como lo que está buscando es crecer tanto, en función de la visualización de la comunicación y demás, nos funciona muy bien. Y si tú en este momento te sientes estancado en Instagram, que ves que tus números no suben, que quieres crecer un poquitico más y demás, una estrategia de TikTok te puede hacer que tus números crezcan inmediatamente. Yo les cuento como mi caso. Yo empecé con mi estrategia de TikTok en enero de este año. Ya tengo 10.400 seguidores, pero lo que hizo TikTok dentro de mi estrategia de contenidos como marca personal fue crecerme los números de Instagram. Y si bien tengo muchas visualizaciones, mucho contenido de vocería experta, mucho contenido de yo diciendo estupideces, lo que hace es que mi Instagram crezca los números que no habían crecido hace meses y me hizo bajar el rendimiento de la pauta. O sea, yo ya no invierto, yo invertía como 2 millones de pesos en pauta, ya no invierto los 2 millones de pesos en pauta, sino lo que hago es darle mayor visualización a TikTok y me llega a mi Instagram. Entonces lo deberían revisar dentro de su estrategia de top of the funnel. Siguiente, Instagram nos permite desde los Insta Stories y desde los Reels bien consolidados, nos da adquisición sistemática de la atención de las personas, siempre y cuando estén en un nivel de edad que sea coherente con nuestros clientes. Ahora, una persona de 18 años no está tan adicta a Instagram como una persona de 30 años. Se debe sopesar y se debe entender quiénes son los clientes de cada red social y ver cómo lo van a desarrollar. Ejemplo muy claro, los que son menores de edad no tienen tantas fotos en su wall de Instagram, no montan tanto contenido, no desarrollan tanto contenido, porque nosotros nos cagamos literalmente en esa generación. ¿Por qué? Porque somos súper exigentes con las fotos, porque criticamos cualquier cosa de las fotos de las personas y entonces esta generación no se siente tan cómoda en montar tantas fotos o tantas galerías de imágenes, le parece abuelos, nosotros somos unos abuelos, yo de 36 años soy una abuela, y entonces no monta tanto contenido. Tienen sus Insta Stories,
tienen sus close friends y con eso pueden tener como toda la comunicación. Y así los papás que están viendo su Instagram, en realidad no están viendo su Instagram porque no están viendo sus close friends y pueden desarrollar. Que es una estrategia, una táctica bien interesante para las marcas, tanto de moda como las marcas de gaming o como las marcas que estemos desarrollando. Es uno, tener una estrategia, una táctica de close friend que sea interesante, donde pongamos un contenido totalmente diferente al contenido de stories que hacemos normalmente. Facebook sigue siendo la principal red social y para muchas cosas funciona muy bien, siempre y cuando entendamos para qué funciona. Funciona para todas las entidades de gobierno, funciona para la base de la pirámide, funciona para los streams que vayan desarrollando o cómo van ejecutando. Y cuando tienen público norteamericano y si es nativo norteamericano, ustedes deberían trabajar Snapchat como mensajes de texto, como mensajes de comments y demás, porque está full en función de la comunicación y demás. WhatsApp no se maneja tanto en Estados Unidos y si estás buscando público neoyorquino, Texas o otro tipo de comunicación, pues te va a funcionar mucho Snapchat. Cuando estamos hablando de flujos de contenidos en función de adquisición, pero en el middle of the funnel, ahí tenemos que hacer más densidad y mucho más estrategia en función de cómo vamos a comunicar, cómo lo vamos a desarrollar y demás. Entonces me pueden decir, Manu, pero yo soy una estrategia de retail, ¿cómo le voy a meter LinkedIn a una estrategia de LinkedIn? Supremamente fácil. Generalmente las compañías, siempre así nosotros seamos un B2C, siempre los tomadores de decisiones y las acciones y la defragmentación de contenidos y trabajar en un océano un poco menos rojo que son todas las redes sociales que puede funcionar LinkedIn. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Desarrolla una táctica de contenidos en función de que te vean como una compañía sólida, como un respaldo de marca, como un entendimiento, para que después se pueda defragmentar. Funciona muy bien con retails, con moda, con juegos y demás, que tú tengas un contenido netamente corporate dentro de LinkedIn para que más marcas, más acciones, más públicos objetivos y para que esa defragmentación a nivel mundial tú la puedas hacer más fácilmente. Esto te va a ayudar a la percepción de marca, a la consolidación de marca y a la consolidación de la compañía como big company que están desarrollando. Y te llega a públicos bastante altos. ¿Por qué? Porque los gerentes normalmente están buscando talento humano. ¿Por qué? Porque los gerentes están buscando nuevas opciones o nuevos desarrollos que puedan hacer, porque normalmente que una compañía como Coupa le compre todo Terpel 200 maletines es bien interesante, o que nosotros podamos generar co-brandings o alianzas de marca para algún propósito que esté desarrollado por nuestro Reason Why. También nos funciona desde el middle of the funnel Facebook por la táctica de grupos. Si nosotros estamos buscando middle of the funnel, entendimiento y desarrollo, los grupos sociales nos ayudan mucho en función de poder hacer contenido de valor. No permear los grupos porque permee los grupos sin sale aventura, sino para poder hacer contenido de valor. Si vamos a trabajar con un juego en específico como Warzone, Mobile y demás, pues poder ver los grupos en específico y poder contar de una manera interesante pero educativa o desde middle of the funnel lo que van a desarrollar. Instagram en función de middle of the funnel en acción de vocería experta o en acción de marca personal con un contenido trascendental o push o una acción o una idea fuerte te ayuda un montón. ¿Cómo dictaminas estos tipos de contenidos? Porque son contenidos en reels más largos, porque son contenidos que tienen como la clase pasada un intro y una explicación con un CTA. Son contenidos que nos funcionan muy bien para desarrollar una idea. Desarrollar una idea puede ser la teoría del papel y cómo el papel de estas 300 empresas y demás se puede creer, se puede volver un cosito de origami bastante interesante. Entonces, los tutoriales o los desarrollos que sean unos reels un poco más largos o un poco más de entendimiento y lógica, además, te ayudan a que las personas puedan entender el mensaje y esas guías de uso o entendimiento te ayudan un montón. Te ayudan para el enganche, te ayuda para la nutrición, te ayuda para la densidad. Y si quieres hacer una táctica de automatización de procesos de marketing en función del video de Instagram, lo puedes encapsular en los mails o correos electrónicos que mandes por MailChimp y te funciona muy bien. Y por último, mi más odiada red social que se llama Twitter.
¿Por qué es mi red social más odiada y más detestada? Porque el hate vive en Twitter. Porque el hate vive en Twitter por unas decisiones corporativas que se hicieron en función de todos los bots que habían. Y entonces es una plataforma donde supuestamente tú puedes estar medianamente anónimo, pero puedes atacar. Ahora, ¿por qué me parece que es compleja, pero funciona para técnicas de adquisición en mi de punto? Número uno, lo vamos a aterrizar solo a Latinoamérica. En Latinoamérica, solo el 4% de la población usa Twitter, pero ese 4% que usa la población de Twitter son políticos, medios de comunicación, famosos y haters. Entonces, esto tiene una trascendencia porque el odio tiene una trascendencia. Y acá ustedes me van a decir, pero Manuel, es que estamos hablando de odio, política, medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene un posicionamiento interesante en motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque al ser solo consolidado el tweet o la narrativa que tú vayas a desarrollar o ejecutar, eso te va a posicionar en motores de búsqueda o te va a hacer esa búsqueda tradicional en Google, no en TikTok, tradicional en Google, que puede ser muy óptima para tu estrategia de relaciones públicas, para levantar capital o para hundir una noticia que no quieres que se sepa tuya. Acá un ejemplo. Cuando yo trabajaba con una constructora que tiene un resort en Santa Marta, Colombia, resulta que en ese resort, para no decir nombres, una vaca apareció muerta en la piscina después de una fiesta de fin de año, pues de fin de año de colegio. Y entonces, ¿por qué apareció la vaca muerta ahí? Porque los chinos del último grado del colegio decidieron que la vaca podía nadar y que la vaca debía nadar en la piscina de tal resort, por lo cual la vaca se murió y fue horrible. Entonces la vaca amaneció flotando en la piscina al otro día y ¿qué era lo que estaba buscando ese resort en específico? Tapar la noticia. Los chinos, unos delincuentes, horrible, tal. La gente escandalizada por la vaca muerta, la vaca intentando, me imagino la vaca intentando nadar toda la noche con los chinos que hicieron cosas. Pero esto es una crisis reputacional. La crisis reputacional al nivel de hate que se maneja en Twitter se baja por creación de contenido, por desarrollo de contenido y por ejecución. Otro caso también interesante, pero ya no desde relaciones públicas y demás, es que los founders de compañías de base tecnológica o los founders desde compañías multinacionales o tradicionales hacen anuncios como los presidentes ahí para que los medios de comunicación los tomen. Acá que es bueno, coger el tweet, volverlo un Insta Story, cogerlo y volverlo un Be Real y se puede volver topo de funnel. Puede ser interesante, puede ser desarrollo, siempre y cuando tú entiendas que estos cuatro mundos son solo el 4% de la población y que la trascendencia de Twitter es tan grande solo por los medios de comunicación o solo por los políticos. Entonces es interesante que balancees, porque si quieres describir productos, si quieres hacer encuestas o si quieres tener mejor posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, esta es la red social que te va a ayudar mucho. Ahora, para el final, si tú lo que quieres hacer es ya que te compren un full performance. En función de adquisición, pues tú debes tener un demo, testimoniales y asesorías. Hay diferentes redes sociales que siempre te van a ayudar un montón en esto. Para la conversión están estas cuatro. Número uno, Facebook. A pesar de que casi nadie utiliza Facebook, mentira, no, mayores de 45 años, estratos 1, 2 y 3, base de la pirámide para Panamá, eh, y generalmente cosas de gobierno, juegos o la stream, es la pauta que mejor conversión o CTA tiene en función de performance para la venta de ropa, para la venta de ciertas acciones y demás, porque te ayuda a montar unos grupos objetivos en específicos y unas hipersegmentaciones que son bien interesantes, que cuando estás a cierto artes de Goku te funcionan muy bien. Número uno. Número dos, Instagram en función del swipe up o de las acciones que estábamos hablando ayer con Dani, que tenemos el Insta Story, que tenemos la foto y que tenemos el clic y se lleva hacia la página. Funciona muy bien, te da conversión, te puede ayudar y la pauta de Insta Stories en función de Only for conversión te puede ayudar muy bien. Número 3, Pinterest contra todos los pronósticos y contra todo el mundo como tal.
Pinterest tiene una plataforma bastante interesante para conversión en función de moda, en función de arquitectura, en función de los corchos de comunicación y en unas acciones que puede ser interesante para ciertas acciones como para algún retail, para cierta moda, para diferentes cosas que te puede llevar a públicos interesantes. No es una red social femenina, antes es bien equilibrada y te ayuda a tener unos boards de comunicación que son bien interesantes. Que su uso es poco, sí. Que su tasa de conversión es mucha porque su uso es poco, sí. Pero que las mejores fotos y los mejores productos están en Pinterest. Eso no hay que dudar. Entonces, si tu trabajo es moda, si tu trabajo es ciertas acciones estéticas, te funciona muy bien. Y por último, que esto es controversial para mí, está YouTube con los bumper ads. Los bumper ads, que son esos anuncios dentro de YouTube, que son de 6 segundos, que no los puedes saltar, que parecen acoso laboral y demás, funcionan muy bien para la conversión. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner 60 videos para 60 bumper ads, tiene que poner una intensidad bastante alta para que convierta, pero cuando tú ya te familiarizas y estás viendo contenido en YouTube, estás viendo una clase, estás viendo cómo hacer un tutorial y demás, y te lo repiten, convierte muy bien. Entonces los bumper ads funcionan para estrategias de contenido, para productos que sean que hay que repetir y repetir y repetir para que que se puedan lograr y funciona muy bien para unas tasas de conversión. Cuando estás ejecutando el tofu, el bofu y el mofu, el tofu, el mofu y el bofu, este Excel siempre ha sido mi salvación para yo poder desarrollar todo el catálogo de ofertas con la teoría de inbound, con la teoría de Scientific Advertisement y con un embudo de conversión. Entonces, este Excel se los comparto en el link y tú tienes todas las ofertas y el embudo de conversión. Entonces, en el tofu tienes describir el tipo de entregable, entonces tengo el tema, Beto resuelve, tengo la responsabilidad, tengo el tipo de formato y tengo la fecha de entrega. Tengo la etapa donde estoy trabajando, cuál es el objetivo y cuál es la solución del contenido. Y empiezo a desarrollar bullet point por bullet point para que yo pueda tener todo el catálogo de contenidos que voy a hacer dentro de la oferta del embudo de conversión y esta oferta del embudo de conversión me permita tener todas las acciones que yo necesito para poder tener la acción concreta que es la compra como tal. Si bien en cada una de las etapas van a haber etapa, objetivo, solución, contenido que educa sobre cómo es el producto, etapa, contenido y solución. Eso te permite tener todos los contenidos y que ese cuadro de materiales que uno le pasaba a community manager, a diseñador o a lo que sea mucho más versátil y tú puedas tener tantos contenidos como sea necesario para que puedas irlo desarrollando. ¿Y esto qué te permite? Poder hacer el ejercicio. ¿Cuáles son los formatos que tú estás utilizando en este momento? ¿En qué etapa de conversión está cada uno? ¿Y cuáles son las redes sociales o otro tipo de acciones que estás teniendo? Acá que es interesante, que este cuadro, que yo sé que no lo tienen ni demás, este cuadro les puede ayudar a que el tiempo de los diseñadores sea muchísimo más óptimo porque es un cuadro de materiales de acuerdo al funnel de conversión, pero más allá de eso, es que ustedes van a poder saber en qué etapa está cada una de las personas, cómo lo van a dividir y en qué redes te pueden desarrollar y demás. Ejemplo, cuando yo estoy hablando en el BOCUM de casos de uso en función de mis arquetipos y de comunicación, yo cómo voy a montar esos contenidos. Entonces, ese contenido lo voy a utilizar con una galería de imágenes. Esa galería de imágenes va a tener cómo Manuela usa las velitas para pedir deseos. Entonces, está una foto del arquetipo de la persona con la velita y puede empezar a explorar todos los casos de uso de cómo Manuela puede utilizar la velita. Esto te va a permitir conversión inmediata, no tanto engagement, conversión inmediata. Pero vámonos en Boku. Entonces, vamos a tener una guía de cómo crear, cómo comprar o cómo ejecutar esta velita con este alcántara que no tengo ni idea qué es. Entonces, ahí vas a hacer toda la guía de uso, todo el blog post de uso de por qué Manuela debería tener una velita con una alicángara. Y de arriba, entonces, ¿cómo vamos a tener toda la tracción? Entonces, ¿qué movimientos tiene que hacer Manuela con la vela para poderlo desarrollar? Esto les va a llevar el funnel, van a tener la lógica de cómo va a ser cada uno de los funnels y cómo estructurar las ofertas de contenido en función de estas acciones.
Teniendo en cuenta esto, pues ya nos podemos ir a la intención de los contenidos, que se los he repetido súper fácil varias veces. Intención. Intención explícita. Julián, cómprame un bootcamp. Intención fracturada. Cuando usamos demasiados adornos, demasiada comunicación, demasiados términos generales para decir, Julián, cómprame un bootcamp. ¿Para qué sirve la intención explícita? Para la parte de abajo del funnel. ¿Para qué sirve la intención fracturada? Para la parte media del funnel. Hay personas que no les gustan que le digan, cómpreme. ¿Por qué? Porque no están en el funnel, en la etapa de decir, cómpreme. Por eso la pauta de performance debería contemplar el momento en el cual está el usuario. Si mi intención, si yo debo trabajar estos dos tipos de atenciones, porque estos dos tipos de atenciones hacen que las personas entiendan las cosas, yo tengo que entender los momentos del funnel en función de este tipo de intenciones para cómo hago los contenidos y cómo los ejecuto. Y de ahí, entonces, tenemos los tipos de contenidos digitales que se asemejan a las intenciones y que incluyen de esto. Entonces, concientización, top of the funnel. El objetivo es decirle como, hola, existo, mírame. La consideración, hola, existo, soy growth hacker. La conversión, hola, me llamo Manuela Villegas y necesito que me compres un bootcamp. La fidelización, hola, ya que tú viste y has tenido 8 clases conmigo, deberías hacer que un amigo tuyo venga a clase conmigo. Engagement. Si te gustó la clase, escríbeme un WhatsApp. Educación. Si te gustó la clase, trae a tu jefe para que le dé clase. Miren que las intenciones todas dicen exactamente lo mismo, pero todas tienen un tono, un fundamento, una acción totalmente diferente. Y esto nos permite manejar el lenguaje desde lo más alto a lo más bajo y poder jugar con los tonos de voz, con los tonos de contenido, con las intenciones de las personas de manera explícita, cómprame, o de manera fracturada, como yo soy una chimba, yo soy un talento extraordinario, por lo cual deberías creer eso. Y después si te digo, Oli, compra. Entendiendo eso, es importante que nosotros juguemos con los tonos, con las formas y demás. Por eso esos cuadros que vimos 3 clases anteriores. ¿Para qué? Para que suene más real. Para que esto no sea un discurso en el cual yo te digo como, compra Coca-Cola, sino que sea un discurso que te lleve en el camino a tener una lata de Coca-Cola en este instante. Para que eso se dé, genérico aprendizaje transaccional, y de ahí, pues tú lo vas bajando a que la genérica se vea como genérico, hola, para que la genérica tenga un objetivo de atracción, para que los contenidos en función de genérico lo vean por las mañanas y estén interesados o les atraiga algo, para que en transaccional tú tengas CTAs de conversión, tengas call to action que sean interesantes, que el objetivo de los contenidos sea una intención explícita por la compra en función de la transacción, que tengas una acción desde producto, precio, plaza, promoción, pero desde genérico tengas toda la narrativa que lo hablamos en el camino del héroe, que vas pasando por las cosas, que tienes a los mentores, que tienes a los ayudantes, que cómo, cuál fue ese momento que hizo que tú deslumbraras y que vieras como vi la luz y quiero construir esto, o vi la luz y quiero ganarme este campeonato, o quiero hacer lo otro, o quiero hacer una cosa, pero entendiendo eso, pues tú ya vas viendo qué haces en genérico, qué haces en aprendizaje y qué haces en transaccional desde intenciones fracturadas o directas en acción con lo que vas haciendo. Y ahí ya puedes montar el plan de contenido. Pero vieron todo lo que me demoré para poder montar un plan de contenido. El plan de contenido es la ejecución o la manifestación de la estrategia. El plan de contenido no puede ser una táctica, o el plan de contenido no puede ser la estrategia. El plan de contenido es una táctica. Y miren, todos pasamos 8 clases hasta poder montar un plan de contenido, una base de contenido, un entendimiento de contenido. ¿Para qué? ¿Por qué lo hago?
¿En función de qué? ¿Para qué son los contenidos? ¿Por qué lo voy a desarrollar? ¿Cómo se monta un plan de contenido? Tristemente, hay dos formas de montar un plan de contenido. Uno es en un Excel horrible, porque Excel no es tan agradable, o en un PPT. Realmente debes tener título, metadescripción o el copy in o copy out, debes tener la pieza, debes tener el CTA, debes poner en qué momento del funnel está y cómo desarrollar. Les di un ejemplo de Looker Chocolate, de cómo se debería ver en un PPT. A mí no me gustó montarlos en Excel, a mí me gustó montarlos en un PPT, porque queda todo el funnel y todo lo que hablamos, la cadencia, contenido y demás, y queda como mucho más ordenado. ¿Cuáles son las consideraciones previas que tú tienes que tener? Planificaciones de temas, crear contenido que capte la atención si estás hablando de top of the funnel, destacar la propuesta de valor, porque la propuesta de valor dentro del reason why es lo más importante, fomentar la confianza y utilizar llamados de atención, claro, que es más o menos lo que falla a todo el mundo. A veces tienen unos contenidos que uno dice, wow, y no tienen CTA, y uno es como, puta, ¿por qué la cagaron ahí? O a veces tienen unos contenidos que, pero tienen unos CTAs muy claros y uno dice, quiero comprar. Entonces uno tiene que aprender a balancear como cada uno de sus acciones. Y en función de eso, pues tú vas a considerar los siguientes factores. Uno, deberías tener todo el aprendizaje de los planes de contenido y de todo lo que no funcionó y de todos los ítems y de todos los ejercicios para que tú puedas planear un buen plan de contenido. Número dos, vas a KPI de objetivos específicos, no a objetivo general, objetivos específicos. Entonces, para que tu plan de contenido de verdad dé resultados, debe estar basado en los objetivos específicos de la estrategia, en el KPI de engagement, en el contenido de valor, en el contenido de marca, en el contenido de producto, en el contenido de conversión. Para intenciones genéricas, generalmente tienes un alcance y repetición es el KPI. Para contenido educativo, generalmente es el engagement. Y para el contenido de la parte de abajo es numerar la conversión. Entonces deberías tener tres objetivos específicos en función de la táctica de contenidos aplicado a la táctica de redes sociales para que tu plan de contenidos esté apegado directamente al KPI y que mañana el jefe cualquiera que sea nuestro jefe, diga, pero es que no me están funcionando los contenidos. Y uno dice, ok, vamos a ver el objetivo general. El objetivo general era el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Los objetivos específicos, vamos a generar un objetivo específico en función de contenido. Y en función de contenido tengo redes sociales. Y en redes sociales tengo tres contenidos, uno de engagement, uno de visualización y uno de tal. Entonces, mira, en engagement sí estamos cumpliendo el KPI. En visualizaciones estamos cumpliendo el KPI. Y en CTA estamos cumpliéndolo o la atribución nos está demostrando. Y ahí uno muestra lo que es tan absurdo para veces a los gerentes de marketing y demás, es que el contenido sí funciona, pero el contenido tiene un funnel de conversión. Y el contenido, como tiene un funnel de conversión y el contenido tiene un funnel de conversión, pues tú primero atraes, después educas y después compras. Pero a veces la gente se queda en educación. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bajarlo, pero tenemos que generar más hipotetización de la creación de contenido para poderlo desarrollar. Y así sustentamos que el contenido como parte táctica de la estrategia de marketing digital en función de la narrativa funciona, porque diseñamos todo el plan y te va a dar la adquisición. ¿Cómo se presentan los pasos para crear un plan de contenido? Primero, esto tiene que estar fundamentado en el mapa de empatía y perdón por lo que voy a decir porque me suena como ultra que persona que solo vende, tiene que estar basado en el dolor, tiene que estar basado en el cerebro del estómago, tiene que estar basado en qué le está doliendo a la persona para que yo pueda contarle una historia desde contenido de héroe y pueda hacer redención. Entonces, ¿cuál es el dolor de la persona? ¿Qué buscan las personas? ¿Por qué están buscando ese dolor a las personas? ¿Qué necesitan las personas? De ahí debes siempre montar la marca, cuál es el producto que vas a lograr en este plan de contenido, cómo vas a sustentar este plan de contenido con un keyword research, cómo vas a experimentar según el objetivo general y cuál es el performance del objetivo general. El contenido va a ser el 20% del objetivo general. ¿Cuál va a ser los objetivos específicos, el objetivo específico de contenido, el objetivo específico de redes sociales y demás? ¿Y cuál va a ser la audiencia que vas a atacar? Y de ahí ya es mucho más fácil. ¿Con qué forma vas a comunicarlo? ¿Con qué fondo?
con qué CTA, en top of the funnel, middle of the funnel, y cómo vas a entender o cómo le vas a demostrar a nuestro jefe, a nuestro director, en qué journey vas a desarrollarlo, cómo vas a delimitar los KPIs y cómo vas a mostrar los resultados. Acá, en función de forma. Entonces, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el pilar? ¿Cuál es el arquetipo? Y el arquetipo debe ser el arquetipo general. ¿Y cómo nos vamos al tono? En el fondo. Entonces, ¿cuál es la red social que vamos a utilizar o cuál es el medio de comunicación que vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a demostrar la atribución? ¿Por un hashtag? ¿Por un URL? ¿Por engagement? ¿O por qué? ¿Cuál es la cadencia que vamos a hacer? Vamos a hacer, como dice, bueno, no, un buen contenido a la semana y nada más. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el formato? ¿Vamos a hacer un video? ¿Vamos a hacer un reel? ¿Vamos a hacer no sé qué? ¿Cómo vamos a masificar esto? ¿Y en qué etapa de journey va? El CTA en top of the funnel es, hola, soy Manu. En Boku es aprende con Manu. Y en Boku es cómprale a Manu. Entonces, ¿cuál va a ser los CTAs de conversión? Y de ahí lo puedes delimitar. Y en conclusión, esto para que quiero que se lo lleven durísimo en la cabeza. El marketing de contenidos es una de las herramientas más poderosas dentro de las estructuras de las estrategias de marketing digital por una cosa supremamente sencilla, porque tiene sustento teórico, porque está basado en hablar. Cuando tú generalmente quieres venderle una velita con un churumbelo a alguien, tú sustentas la venta en una conversación y en cómo le preguntas al usuario. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué necesitas de mí? Estoy para servirte. Cuando uno vende, está preguntando, porque está haciendo una defragmentación de la información, está atendiendo el dolor del otro y como entendió el dolor del otro, le puede vender velas con churumbelos. Pero si tú te dedicas, como todas las marcas, en un discurso del yo soy muy lindo, yo soy muy chévere, yo soy yo, pasa lo que pasa con todas las marcas en redes sociales, que están parados sobre lo que ven, no en las preguntas para saber las necesidades del usuario y poderle vender. Y quiero que se lleven esto claro porque todo parte de una narrativa, pero todo parte de una narrativa en la cual tú le preguntas algo al usuario. Yo te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Saliste a marchar? ¿No saliste a marchar? ¿Te sentiste bien? Y demás. Las preguntas o el entendimiento de la audiencia hace que tú vendas. Los discursos del rey como, hola, yo soy Manuela y hago esto, están súper mandados a recoger. Entonces, las estructuras de contenido en función de las intenciones y en función de las acciones hacen que tu estrategia tenga un sustento teórico y ese sustento teórico tenga una narrativa que haga que tú realmente vendas. ¿Por qué? Porque solo cuando hablamos no vendemos, solo cuando hablamos y preguntamos no vendemos, solo cuando hablamos, preguntamos y detonamos, hacemos todo el funnel de contenidos. Y eso es lo que normalmente no nos enseñan, porque nos enseñan a comunicar y nos enseñan a hacer cosas chéveres y nos enseñan a hacer planes de contenido y nos enseñan a decir, pero no nos enseñan a entender al usuario. Y entender al usuario tiene que ser como ir a terapia. Es sentarse con la persona y entender qué le está doliendo y por qué. Y si su dolor se alinea con mi producto o servicio, yo le puedo vender algo. Y es ético venderle algo, y se puede vender algo, y vamos a ser buenas amigas, y vamos a hacer buen match de Bumble. Pero si nosotros no nos paramos dentro de entender a esa velita, entender al usuario y cómo lo vamos a desarrollar, pues vamos a seguir siendo más spam de redes. Y para más spam de redes, pues ya hay mucho. Entonces, esta es la forma más fácil en que ustedes pueden estructurar su plan de comunicación y su plan de desarrollo. Y hemos terminado. Estrategia con contenidos. Ya las próximas clases ya son tácticas de marketing digital. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas o reclamos. Y va para la grabación.